Hola, aprovechando que ha vuelto el buen tiempo aquí en Sevilla, voy a reanudar los mini vídeos de transporte, también un poco alentado por mi hija Pilar, que siempre me dice que estoy muy gracioso, que son cosas muy interesantes. Bueno, pues así que espero que de verdad os guste este nuevo vídeo. Esta vez voy a hablar sobre cómo hacer bien una peatonalización y por qué es conveniente hacerlo en muchos casos. Las peatonalizaciones suelen ser bastante polémicas, o sea, no hay peatonalización que no genere un problema fundamentalmente con los comerciantes, a veces también con los residentes. Por ejemplo, siempre empiezan a protestar que si nadie va a ir a comprar a sus áreas, que si como luego llego con el coche, etcétera. Pero la realidad es que luego, una vez que se han hecho y que están bien hechas, la verdad es que las peatonalizaciones emblemáticas, como por ejemplo la calle Preciados en Madrid o por ejemplo la calle Florida en Buenos Aires, pues por poner algunos ejemplos entre muchos que hay, pues la verdad es que cualquiera les diría a los comerciantes que les quitasen esa peatonalización, porque obviamente se han convertido en ciudades dinámicas, en áreas dinámicas, donde va todo el mundo y donde ellos consiguen comprar mucho, eh, perdón, vender mucho. Bueno, y la cuestión ahora sería, ¿y por qué hacemos esa peatonalización? Bueno, pues las razones para hacer una peatonalización, y cuando hablo de peatonalización no estoy hablando solo de una calle que se corta al peatón, ¿no? Sino en general de un proceso de adaptación de un área a rutas peatonales, ¿no? Pues las razones son muy variadas. La primera es medioambiental. Eso potencia el uso de los transportes del modo a pie, ¿no? Del viaje a pie, de los desplazamientos a pie, y eso es bueno. Todo lo que evite usar modos mecanizados, pues ayuda a que haya menos contaminación. Ya sabéis, contribuimos a que no se deteriore el tema climático, etcétera. Por otra parte, por ejemplo, en áreas turísticas, pues es muy bueno porque genera un dinamismo, se facilitan las visitas, impulsa ese sector que, por ejemplo, en ciudades como, o en países como España, pues es tan importante, ¿no? También hay unas razones de identidad, de recuperar la identidad de la ciudad. Como siempre digo, los proyectos relacionados con la movilidad deben contribuir a hacer ciudad y entonces es una oportunidad, ¿no? Entonces lo que conviene es que cuando se hace una peatonalización se piense en un proyecto de ciudad, de urbanismo, se recupere, ¿no? Y entonces, y una parte de eso es recuperar la identidad o mantener la identidad de la ciudad en la que se desarrolla el proyecto. Hay factores como, por ejemplo, los factores económicos, obviamente, que ya hemos citado, son muy importantes porque, si no va a haber contestación, ¿no? Entonces, los factores económicos son, por ejemplo, tanto para los comerciantes como, por ejemplo, también para la recuperación de un entorno y las plusvalías para los propios residentes. Todos se pueden sentir beneficiados con una peatonalización bien hecha. Además, esto nos invita a una reflexión, porque si os dais cuenta, muchas veces en muchos sitios la gente prefiere irse a los grandes centros comerciales, pero se va a los grandes centros comerciales porque en realidad lleva allí sus coches, los aparca y ya pasea y puede consumir y disfrutar de las áreas comerciales tranquilamente. Bueno, pues eso es lo que queremos con una peatonalización bien hecha en un área más urbana, más céntrica. A todo ello se puede unir una serie de cuestiones no menos importantes. Por ejemplo, la cuestión estética, como decía, muy relacionada con la identidad, con la recuperación de la ciudad. También se pueden desarrollar eventos culturales. Eso anima todo el entorno. En fin,
que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y en definitiva estamos recuperando un espacio urbano para contribuir al contacto social, al desarrollo social de todos los ciudadanos. Ahora bien, la pregunta siguiente es, ¿cómo hay que hacer esta peatonalización? Bueno, pues esta peatonalización, como siempre, hay que hacerla de una forma integral y planificada. No se trata de una improvisación que decimos, ahora vamos a cortar una calle al tráfico de vehículos. No, eso no es peatonalizar. Peatonalizar es diseñar un proyecto en el que incluya a lo mejor el corte de una determinada calle, de una determinada vía, pero también un proyecto de reurbanización de esa calle y de todo el entorno para que sea homogéneo, accesible, etcétera. Por tanto, hay que trabajar en aspectos como el transporte público. Habrá que mejorarlo porque si resulta que ya no se puede llegar en vehículo privado, pues el transporte público tendrá que ser mejor para que pueda acceder. O sea, no puede perder esa zona accesibilidad, sino al contrario, vamos a buscar la forma en que la gane. Y esa accesibilidad pues incluye el transporte público, a lo mejor para algunos casos, algunos aparcamientos, sobre todo para el tema de los residentes, porque si les vas a quitar plazas en la vía pública, habrá que darles una solución si es que hay una cierta demanda. También es necesario, por ejemplo, generar unas mejoras de las vías del entorno y de la peatonalización. Y luego hay que resolver cómo llegan los que ya tienen un vado, o sea, los que ya tienen un aparcamiento de residentes, los residentes, pues cómo llegan a sus vados, ¿no? Concretamente. Pero son muchas cosas las que hay que hacer. No olvidemos, por supuesto, que siempre se olvida, es qué hacemos con la carga y descarga para precisamente atender a esos. Son cosas que hay que estudiar bien y, como siempre digo, pues eso requiere, aparte de la planificación, unos estudios rigurosos. No improvisemos. Como veis, en definitiva, lo que estoy hablando es de unos principios, de que hagamos una peatonalización con unos principios de desarrollos orientados al transporte, los DOT, que hemos hablado mucho en este blog. Y ahora, para terminar, me gustaría hablaros de algunas peatonalizaciones que para mí son emblemáticas en España. Por ejemplo, la calle Fuencarral de Madrid. Era una calle con un montón de tráfico, cada vez más deteriorada, y sin embargo nadie pensaba que se podía peatonalizar. Hoy en día, como veis en la imagen, pues es una vía peatonal con un dinamismo impresionante que ha recuperado la calidad de desplazamiento. Pero además lo que más me gusta de la parte de esta actuación de Madrid es que va hilada a un montón de actuaciones peatonales en todo el centro urbano de Madrid, en el casco de los Austrias, ¿no? Si os dais cuenta, se puede ir circulando por todo ese área peatonalmente prácticamente con una total continuidad. Y eso es muy bonito. Y además las vías peatonales, cada una tiene su particularidad y son verdaderamente especiales. Os animo a que las visitéis. Otra también muy conocida en España es el casco histórico de San Sebastián, probablemente la peatonalización más grande del país, ¿no? Prácticamente todo el casco histórico está peatonalizado y se puede circular por él tranquilamente y tiene un dinamismo enorme con una gran dedicación, aparte del tema turístico, también al tema gastronómico, que por cierto os animo a probar como siempre. Y para terminar, como no, pues hablo de unos casos de Sevilla, ¿no? De mi ciudad. Por una parte está la Avenida de la Constitución, que podéis ver las imágenes del antes y después. Antes de la Avenida de la Constitución es donde está la catedral, el archivo de Indias, una zona impresionante.
y que la vía principal, la vía estaba llena de coches y autobuses. Y ahora, como podéis ver, pues se ve la circulación peatonal, es una zona con un gran dinamismo, está integrada con el tema del tranvía y la bicicleta y el peatón conviven prácticamente de una manera excelente. Y el otro caso que os quería citar para terminar es, por ejemplo, el de la calle Asunción. La calle Asunción, también de Sevilla, une el barrio de los Remedios, como veis en la foto, y la feria de Sevilla, que se ve en la portada al fondo, pues la une con el centro histórico, de tal manera que puedes ir desde los barrios al centro de la ciudad caminando si así lo deseas. Y desde luego es la forma más cómoda, agradable y rápida que puedes encontrar. Estas peatonalizaciones bien hechas son para mí un ejemplo que animo a que sigáis en otras partes del mundo. Muchas gracias y hasta pronto.